Cuando un trono que parecía intocable cae, el mundo lo convierte en meme, en titular, en espectáculo. Pero la Biblia no lo mira así. La Biblia lo llama señal. Este fin de semana el nombre de Nicolás Maduro se volvió tendencia por reportes de su captura y traslado a Estados Unidos con una comparecencia en una corte federal en Nueva York. Y como siempre pasa cuando la historia tiembla, también aparecieron imágenes falsas, celebraciones inventadas, videos sacados de contexto. Así que hoy no vengo a alimentar el morbo. Vengo a hacer lo que la Escritura siempre hace, discernir el espíritu detrás del evento. Porque cuando los cimientos de un reino no son justos, la sacudida no es una posibilidad, es una cuenta regresiva. Y no lo digo como amenaza humana, lo digo como patrón bíblico. Todo poder que se sostiene solo por miedo, fuerza o control, tarde o temprano, es pesado en la balanza. La Escritura lo repite de 1000 formas, pero la idea es una. Hay tronos que parecen eternos hasta que Dios muestra que no lo son. Daniel lo vio en un imperio que se creía invencible, y cuando el rey se llenó de soberbia, el cielo le respondió con una frase que atraviesa siglos. El Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. No se trata de política, se trata de una verdad espiritual. Nadie es demasiado alto para caer si su altura está construida sobre injusticia. Ahora, aquí es donde la mayoría se equivoca, porque cuando un gobernante cae, el corazón humano hace algo peligroso. Confunde justicia con entretenimiento, y la caída de un hombre se vuelve contenido. Un video, un chiste, una celebración. Pero la Biblia no aplaude así. La Biblia no nos entrena para el morbo, nos entrena para el temor de Dios. Por eso, antes de hablar de ellos, hoy quiero que hagamos algo distinto. Miremos el patrón. Faraón endureció el corazón, y mientras más endurecía, más se quebraba su reino. Nabucodonosor confundió poder con divinidad y terminó aprendiendo que no lo era. Herodes buscó matar la promesa para proteger su control, y aún así, la promesa sobrevivió. Y aquí está la frase profética del día. Los tronos humanos no caen solo por presión externa, caen cuando Dios decide exponer lo que los sostenía. Si has visto mis historias en Detrás del Nombre Bíblico, sabes que esto no es nuevo. Lo hemos visto una y otra vez. Reyes que se sintieron intocables y terminaron descubriendo que eran polvo. Si este enfoque te hace sentido, suscríbete y quédate cerca, porque hoy no vamos a hablar como noticiero, vamos a hablar como Escritura. Y compártelo con alguien que está cansado de consumir noticias con ansiedad y quiere aprender a mirarlas con discernimiento, porque la pregunta más importante no es quién cayó. La pregunta bíblica es, ¿qué está revelando esta sacudida? Y aquí viene lo incómodo. La Biblia nunca expone tronos para que el resto se sienta seguro. Los expone para que todos entiendan el mensaje. Aquí es donde muchos tropiezan. Porque no toda caída es justicia, y no todo castigo humano refleja el corazón de Dios. El apóstol Pablo escribe algo que suele citarse a medias, que la autoridad existe para castigar el mal y promover el bien. Y sí, la Biblia reconoce estructuras de poder, reconoce gobiernos, reconoce leyes, pero Romanos 13 no es una carta blanca. No dice que todo lo que haga el poderoso sea justo. No dice que toda decisión del Estado represente a Dios. No dice que el que juzga es automáticamente recto. La misma Biblia que reconoce la autoridad levanta profetas para confrontarla. Amós no aplaudió a los reyes. Los confrontó por oprimir al pobre, por vender la justicia como mercancía, por convertir la ley en instrumento de abuso. Miqueas no gritó consignas políticas. Hizo una pregunta que atraviesa siglos. ¿Qué pide el Señor de ti? Hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Y aquí está la clave profética. Que un gobernante sea corrupto no santifica automáticamente a quien lo juzga. Escucha esto con cuidado. La injusticia de uno no convierte al otro en redentor. La caída del opresor no vuelve santo al nuevo poder. La Biblia no mide justicia solo por castigo. La mide por restauración. Por eso Dios no se deleita en la humillación del ser humano, pero tampoco tolera la injusticia perpetua. Entre esos dos extremos se mueve la justicia divina.
firme contra el pecado, pero profundamente misericordiosa con las personas. Y aquí la Escritura nos lanza una advertencia directa al corazón. No te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se regocije tu corazón cuando tropiece. No porque el mal deba quedar impune, sino porque celebrar la caída endurece el alma del justo. El problema no es clamar por justicia, el problema es disfrutar la humillación. Cuando el nombre de Nicolás Maduro aparece en titulares, algo se despierta en nosotros. Alivio, euforia, a veces venganza. Las redes se llenan de aplausos, los titulares se vuelven espectáculo, y el dolor de un pueblo se reduce a una imagen viral. Pero la Biblia nos obliga a detenernos y preguntar, ¿esto está produciendo justicia o solo está alimentando nuestra sed de revancha? Jesús vivió bajo el imperio más poderoso de su tiempo. Fue arrestado por soldados romanos, juzgado por un sistema injusto, y nunca convirtió su proceso en propaganda. No llamó a la multitud a celebrar la caída de Roma. No usó el dolor como arma política. Guardó silencio. Y ese silencio no fue debilidad, fue autoridad espiritual. Jesús entendía algo que nosotros olvidamos. El poder humano ama el espectáculo, pero el reino de Dios se mueve en verdad. Si este contraste te confronta, quédate. Suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesita escuchar esto sin fanatismo, sin odio, sin miedo. Aquí no analizamos noticias para reaccionar, las analizamos para discernir. Porque cuando hoy vemos caer a un gobernante, la pregunta bíblica no es solo si era culpable, sino qué espíritu se manifiesta alrededor de su caída. Y aquí viene la frase que incomoda a todos. Cambiar de amo no siempre significa libertad. Israel salió de Egipto, pero muchos seguían pensando como esclavos. Hasta aquí hemos hablado de tronos visibles, de palacios, de presidentes, de imperios. Pero la Biblia nunca expone a los gobernantes para que el resto se sienta a salvo. Los expone para que todos entiendan el patrón. Porque los tronos no existen solo en los palacios. También existen en lugares más cercanos, más silenciosos, más personales. El caso de Nicolás Maduro no es solo una noticia internacional. Funciona como un espejo amplificado, un reflejo grande de un principio que opera a todas las escalas. La Escritura no señala a los poderosos para que los demás se relajen. Los señala para que nadie se confíe. Poder prolongado, sin rendición. Autoridad sin corrección. Control sin humildad. Eso no solo destruye naciones, destruye personas. El error es pensar que estas advertencias aplican solo a quienes gobiernan países. Pero la Biblia insiste en algo distinto. Todo ser humano gobierna algo. Una familia, una empresa, una posición, una influencia, un espacio de decisión. Y donde hay gobierno, hay trono. Por eso este momento histórico no es solo una noticia, es una parábola moderna, un relato vivo que muestra lo que ocurre cuando el poder, en cualquier nivel, deja de rendir cuentas. La Biblia no usa la historia para informarnos, la usa para confrontarnos. Cuando la Escritura habla de tronos, no se limita a coronas, cargos o palacios. Habla de lugares de control, espacios desde donde se toman decisiones, centros invisibles que gobiernan actitudes, pensamientos y reacciones. Y aquí es donde esto se vuelve incómodo, porque todos, sin excepción, ocupamos tronos invisibles. El orgullo es uno de esos tronos, el control es otro, la autosuficiencia también. Ese pensamiento silencioso que dice, yo sé lo que hago. Nadie me tiene que decir nada, no necesito corrección. La Biblia muestra que el problema nunca fue tener autoridad. El problema siempre fue aferrarse a ella sin rendición. Eso fue lo que vimos a gran escala en este caso. Un liderazgo cerrado a la corrección. Un sistema que dejó de escuchar advertencias. Un poder que confundió permanencia con invulnerabilidad. Pero el mismo proceso ocurre en lo personal. Cuando alguien deja de reconocer límites, cuando cree que siempre tiene la razón, cuando se endurece ante cualquier llamado al cambio, el trono se fortalece,
pero el fundamento se debilita. Y aquí entra una verdad bíblica que muchos prefieren ignorar. Dios no compite con los tronos, los examina, y cuando un trono ocupa un lugar que no le corresponde, comienza la sacudida. A veces es externa, a veces es interna, a veces llega como crisis, pérdida o quiebre. No porque Dios disfrute derribar, sino porque nada construido sobre orgullo se sostiene para siempre. El poder sin humildad siempre termina aislado. Y el aislamiento siempre precede a la caída. Esto no es amenaza, es patrón bíblico. Lo vemos en reyes, lo vemos en imperios, y si somos honestos, lo vemos en nosotros mismos. Por eso este momento no nos invita a señalar con el dedo. Nos obliga a hacer una pregunta mucho más difícil. ¿Qué tronos hemos permitido crecer en nuestro corazón sin rendición? Porque los tronos no caen solo en las naciones, también caen en las personas, y cuando caen, siempre revelan algo. Ahora vamos a entrar en una de las enseñanzas más olvidadas de la Biblia. ¿Qué hace Dios después de la sacudida? Porque la sacudida no siempre es para destruir. Muchas veces es para que permanezca lo que no puede ser movido. Y ahí está la esperanza que nadie te cuenta en las noticias. Aquí es donde muchos se detienen, pero la Biblia no termina en la sacudida. La sacudida no es el final del mensaje, es el inicio de una revelación. La Escritura dice algo que hoy cobra un peso especial. Una vez más, sacudiré no solo la tierra, sino también el cielo. Y luego explica por qué, para que permanezca lo inconmovible. Dios no sacude por capricho, no sacude por entretenimiento. Sacude para separar lo verdadero de lo falso, lo eterno de lo pasajero, lo que estaba sostenido por apariencia de lo que tiene fundamento real. Por eso las sacudidas bíblicas no buscan solo derribar, buscan revelar. Revelar qué sistemas estaban sostenidos por miedo, qué liderazgos se apoyaban solo en control, qué corazones habían confundido estabilidad con fidelidad. Las sacudidas no llegan de la nada. Llegan después de advertencias ignoradas, de llamados al cambio que no fueron escuchados, de oportunidades desperdiciadas. La Biblia muestra un patrón claro. Dios habla primero con paciencia, luego corrige con amor, y solo después sacude. No para destruir por placer, sino porque lo que se niega a ser corregido termina siendo removido. Esto no es miedo. Esto es misericordia tardía. Y aquí el mensaje deja de ser colectivo y se vuelve personal. Tal vez este video no era solo para informarte. Tal vez era para recordarte algo que habías postergado, una corrección evitada, un orgullo no confrontado, un trono interno que creció demasiado. Porque cuando Dios sacude, no siempre está quitando algo, a veces está liberando espacio para algo mejor. La esperanza bíblica no es ingenua, no niega la injusticia, no minimiza el dolor de los pueblos, pero tampoco idolatra los eventos humanos. La Biblia es clara, los tronos pasan, los nombres cambian, las noticias se olvidan, pero Dios permanece. Y el creyente que entiende esto no se desespera, no idolatra, no celebra la destrucción del otro, porque su esperanza no está atada a ningún poder humano. Hoy cae uno, mañana caerá otro. Los reinos humanos se levantan y se derrumban. Pero el reino de Dios no se establece con capturas, no avanza con aplausos, no crece con humillación. Crece en el silencio de los corazones rendidos, en la justicia cotidiana, en la fidelidad que nadie ve. Si este contenido te ayudó a mirar la realidad con discernimiento y no con miedo, déjame tu reflexión en los comentarios. No para debatir ideologías, sino para pensar juntos desde la Escritura. Suscríbete si buscas entender los tiempos con fe, profundidad y verdad. Y comparte este video con alguien que necesita aprender a ver las noticias no como espectáculo, sino como señal. Porque los tronos humanos pueden ser capturados, pero el reino eterno no puede ser movido. Nos vemos en el próximo video de Detrás del Nombre Bíblico. Dios permanece. ¿Te imaginas lo que ocurrió después? Lo que viene en la próxima historia te va a sorprender aún más. Cada historia de la Biblia tiene algo para enseñarnos,
Y esta solo fue una. Todos los días subimos nuevas historias, así que si no lo has hecho aún, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola. Dale like si este video te tocó. Y compártelo con alguien que también ame conocer estas verdades. Y dime en los comentarios, ¿a qué personaje te gustaría conocer más? Tu sugerencia podría ser la próxima historia que contemos aquí. Nos vemos mañana con una nueva historia que puede cambiar tu forma de ver la fe. Detrás del nombre